porque al final el todo es más que la suma de sus partes. El paganismo no es una corriente particular de tradición. Está conformado por distintas variantes, cada una con sus principios y objetivos particulares. Algunas presentan los 4 preceptos ya antes vistos y otras solo una fracción de ellos. Es justo aclarar que las corrientes que veremos a continuación no son las únicas, sino las que más han resaltado en mi camino. Comencemos pues por el paleopaganismo. Como lo indica su etimología, es el paganismo primitivo, aquel que fue pionero en cultos hacia la fertilidad de la tierra y a la cacería de animales. Una corriente que se halla en menor proporción actualmente, pues lo que le caracteriza es que mantiene sus creencias y tradiciones en un estado puro y original. Solo así podría considerarse paleopaganismo. Por esta razón se le denomina el padre de todas las filosofías paganas. Se puede observar en el hinduismo, antes de que el islam tomara fuerza, en el taoísmo, antes de mezclarse con el confucianismo, el budismo y otras variantes asiáticas. Asimismo, un claro ejemplo es el sintoísmo, antes de que el budismo influyera en sobremanera. También se tiene el druidismo, las religiones precolombinas, las nórdicas y unas cuantas creencias animistas de las que ya hemos hablado anteriormente. Es complicado que con el paso de los siglos una creencia religiosa no se modifique debido a las influencias que las rodean. Es lo que sucedió en parte para el nacimiento del cívico paganismo. Esta corriente instituyó los cultos paleopaganos existentes en religiones establecidas por las sociedades contemporáneas a ellos. Un claro ejemplo es el de la religión grecorromana, la cual deriva de la antigua religión griega, que a su vez proviene de cultos paganos veneradores de la mitología proto-indoeuropea. Similarmente, se observa en la jerarquización tanto de la religión egipcia como en la azteca, entre otras. El mesopaganismo se acuña principalmente escuelas filosóficas de carácter esotérico que trabajan con conceptos tanto paleopaganos como monoteístas, dualistas o no teístas. Sus representantes son instituciones enfocadas principalmente en la filantropía y el crecimiento personal, sin establecer roles religiosos o políticos. El camino que elige cada miembro de estas fraternidades en pos de su crecimiento interno es particular y personal, pues cada uno practica la filosofía de una fuerza creadora que está más acorde a su vibración, logrando así un entorno de tolerancia entre sus miembros por medio del reconocimiento de la causa primera o el gran arquitecto del universo. Algunos ejemplos son la masonería, el rosacrucianismo, la teosofía y el espiritismo. El paganismo ecléctico está conformado por aquellas tradiciones que pueden trabajar con elementos de cualquier creencia para estudiarlos, desarrollarlos y practicarlos, sin sincretizar o mezclar elementos de unas y de otras. La mayoría de las corrientes paganas tienen como base creencias similares, pues recordemos que nacieron de la experimentación con la naturaleza misma. Es importante tener en cuenta que en el eclecticismo todos los senderos paganos merecen respeto, por lo que no son cambiados o modificados con conceptos ajenos a ellos.
El neopaganismo es el conjunto de movimientos espirituales modernos que se inspiran en religiones animistas, panteístas o politeístas anteriores al cristianismo. Sobre todo, dan una interpretación filosófica a la ecología moderna. Este movimiento se divide en 4 grandes ámbitos. Comencemos pues con la brujería tradicional. Las prácticas y creencias son muy similares al animismo. Sus rituales están basados en la espontaneidad, encantamientos, conjuros, tradición oral y prácticas de brujería, así como los rituales documentados individualmente. Al no manejar una estructura específica en sus ritos, trabajan a través de la magia popular o baja magia. No existen iniciaciones, pues creen que los espíritus son quienes demarcan los cierres y aperturas de los ciclos. Es un término que incluye diversas tradiciones de la brujería. Algunas son específicas de un coven, otras se basan en la cultura y el folclore de la región, como la brujería latinoamericana, la estregonería de Italia con el culto a Arabia, y Seidr, una antigua creencia nórdica de Escandinavia. También existen corrientes que se establecen por el tipo de práctica, como la brujería de seto o cerco, cuya característica principal consiste en el desdoblamiento para viajar entre los mundos. Y finalmente, la opción de seguir un camino personal. Los sincretismos son aquellas tradiciones que unen doctrinas distintas. Es algo bastante peleado en el paganismo, ya que un principio de este es no trabajar con deidades de diferentes panteones. Son intentos de conciliación. Comúnmente, estas uniones no tienen una coherencia sustancial. Los sincretismos fueron utilizados por muchos ancestros para poder seguir manteniendo vivas sus creencias y tradiciones, al hacer analogías con las religiones conquistadoras y menos tolerantes. Sin embargo, estas mismas religiones intolerantes también optaron por el sincretismo para establecer los cultos propios al ofrecer un ser divino, muy similar al que se deseaba subyugar. Por ejemplo, tenemos al vudú, la candomblé que ya fue mencionado en el video sobre animismo, la santería, que hizo analogía de los orishas y los santos católicos, así como diversas formas de espiritismo. El reconstruccionismo pagano se enfoca en la reconstrucción moderna de las antiguas religiones paganas. Se oponen a las corrientes más sincréticas y eclécticas. Esto se debe a que buscan mantener los rituales y conocimientos como eran en su origen antiguo, solo que con una mentalidad moderna. Las diferencias en perspectivas son 3. Los reconstruccionistas universalistas permiten la convivencia con elementos de otras tradiciones, sin dejar de lado el carácter universal de la espiritualidad. Los tradicionalistas buscan la reconstrucción a partir de fuentes históricas y registradas. Con esto, se guían para componer nuevos elementos. Los identitarios sostienen que las tradiciones se deben mantener a través de su origen étnico. Por esta razón, no se acepta gente que no pertenece a la misma etnia. En esta corriente existe una gran cantidad de ejemplos. Tenemos al celtismo, corriente que se enfoca en las festividades y tradiciones celtas. El druidismo, que también trabaja mediante la filosofía celta, pero con ciertas influencias. El helenismo, que se refiere a la cultura griega durante el periodo
que abarca desde la muerte de Alejandro Magno hasta el suicidio de Cleopatra VII. La Nova Roma, que encierra la creencia romana. El quemetismo, que no es más que una religión enoteísta y panteísta que retoma el credo y las prácticas del paganismo egipcio. El odinismo, cuya reconstrucción está dirigida hacia el culto antiguo germano. La tradición báltica, que descansa sobre dos corrientes principales, la Diepturiva de Letonia y la Romuva de Lituania. El rodismo, que está conformado por tradiciones eslavas, cuyo texto sagrado es el conocido como el Libro de Veles. Y el vasco o gentiltuzana, cuyas tradiciones son oriundas del norte de España y la región de los Pirineos en Francia. Por último, tenemos a la Wicca, corriente que en mi camino espiritual me ayudó mucho a desarrollar empatía y generar conciencia. Por esta razón, hablaré de ella en el próximo video, para poder desmenuzar lo más que se pueda lo que esta corriente imbuye en nuestro ser. Cada tradición es perfecta para el que vibra con ella. Los caminos no son fijos y todo camino te lleva a otro. Si te sientes confundido, no busques analizar de más a qué corriente perteneces. Fluye con el universo. Escúchate y verás que cada tradición es una manera, mas no la única, y que el mayor maestro eres tú.